Y si tu mayor fortaleza, tu curiosidad, es en realidad la jaula que te está impidiendo convertirte en lo que podrías ser, tienes un cementerio de proyectos a medio terminar, ideas que en su momento te parecieron brillantes y que abandonaste justo cuando empezaban a exigir algo más de ti. Y durante mucho tiempo pensaste que el problema eras tú, que eras inconstante, que te faltaba disciplina, que no sabías sostener nada en el tiempo. Pero hay algo que nunca te dijeron. No eres perezoso, eres adicto a la descarga neuroquímica de lo nuevo. Y eso cambia completamente la forma en la que tienes que entenderte, porque no estás fallando, estás atrapado en un sistema que recompensa empezar, pero no terminar. Un sistema que convierte tu curiosidad en una trampa. Y lo más peligroso es que ni siquiera parece una trampa. Se siente como expansión, como crecimiento, como evolución constante. Pero si miras con honestidad, ¿cuántas de esas cosas realmente se convirtieron en algo sólido? ¿Cuántas pasaron del entusiasmo inicial a algo que transformó tu identidad? Aquí es donde empieza a romperse la ilusión, porque no estás acumulando profundidad, estás acumulando inicios. Hay algo que define la experiencia del polímata moderno y casi nadie lo nombra con claridad. Esa chispa inicial. Ese momento en el que descubres algo nuevo y sientes que todo encaja, que podrías dedicarte a eso, que esta vez sí este será el camino. Pero esa intensidad no dura, se evapora, y cuando desaparece te quedas con una sensación extraña. No es exactamente aburrimiento, es más bien una desconexión, como si ya hubieras obtenido lo que necesitabas aunque no terminaste nada, y entonces te vas y repites el ciclo. Otra idea, otro inicio, otra chispa, y así, sin darte cuenta, empiezas a construir una identidad peligrosa, la del que sabe de todo, pero no domina nada. No porque no pueda, sino porque nunca se queda lo suficiente. Pero esto no es solo psicológico, es estructural. Vivimos en una economía de atención diseñada para personas como tú, con feeds infinitos, contenido personalizado y algoritmos que detectan exactamente qué te interesa y te lo entregan en el momento perfecto. No para que profundices, sino para que sigas explorando. Siempre hay algo más interesante, algo más nuevo, algo más estimulante, y eso alimenta directamente tu sistema dopaminérgico. Cada scroll es una posibilidad, cada video es un nuevo inicio potencial, y así tu curiosidad deja de ser una herramienta y se convierte en una fuga constante, porque en lugar de dirigirla, la estás dispersando, y el resultado no es crecimiento exponencial, sino fragmentación. Para entender esto de verdad, tenemos que ir más profundo, a la biología, porque esto no es solo un problema de disciplina, es un problema de cómo está configurado tu cerebro. La dopamina funciona en dos modos principales. Uno es tónico, el estado base, la motivación sostenida, la capacidad de seguir incluso cuando no hay emoción. Y el otro es fásico, el pico, la explosión, la recompensa inmediata ante algo nuevo. Y aquí está el punto clave. Las personas con alta curiosidad, con pensamiento divergente y múltiples intereses, son especialmente sensibles al pico fásico, a la novedad, a la chispa. Por eso empiezas con tanta intensidad, pero también por eso te cuesta sostener, porque el sistema que te impulsa a iniciar no es el mismo que te permite profundizar. Y si no lo entiendes, quedas atrapado entre ambos, buscando constantemente ese pico mientras evitas inconscientemente el proceso profundo, porque el proceso profundo no se siente igual, no es emocionante, no es inmediato, no es estimulante al inicio, es lento, repetitivo e incómodo. Y ahí es donde la mayoría se va, no porque no puedan, sino porque no están entrenados para permanecer, porque nadie les enseñó que ahí es donde ocurre lo importante. Existe una trampa silenciosa en todo esto, y es que explorar se siente como avanzar, pero no siempre lo es. Puedes pasar años aprendiendo cosas nuevas sin construir nada sólido, acumulando información sin transformarla en algo propio, saltando de tema en tema sin integrar realmente ninguno. Y eso genera una inquietud constante, porque siempre estás empezando, pero nunca llegas a un punto donde algo se consolida. Y sin consolidación no hay identidad, y sin identidad no hay dirección, solo movimiento. Y el movimiento constante puede parecer progreso, pero muchas veces es solo evasión sofisticada. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Renuncias a tu curiosidad? ¿Te obligas a ser lineal? ¿Te fuerzas a quedarte en algo que ya no sientes? No, porque tu naturaleza no es el problema es cómo la estás usando. Aquí es donde entra algo clave, la reconfiguración, no de tu personalidad, sino de tu sistema de recompensa.
Necesitas dejar de depender de la dopamina de novedad y empezar a construir dopamina de profundidad, y eso no ocurre automáticamente, se entrena. Existe un concepto que puede cambiar completamente tu forma de trabajar, el microdominio. En lugar de ver un proyecto como algo grande que tienes que terminar, lo fragmentas en zonas de dominio pequeñas, en retos específicos, progresos medibles y pequeñas victorias cognitivas. Y conviertes la fase difícil en un sistema de juego, porque lo que mata la constancia no es la dificultad, sino la falta de recompensa durante la dificultad. Y si puedes generar sensación de progreso, aunque sea mínima, tu cerebro empieza a asociar profundidad con dopamina, y eso cambia todo. Porque ya no necesitas algo nuevo para sentirte estimulado, empiezas a encontrar estímulo en avanzar dentro de lo mismo. Pero hay un cambio aún más importante: dejar de consumir y empezar a sintetizar. Mientras consumes, tu cerebro recibe, pero mientras sintetizas, tu cerebro construye. Y ahí es donde ocurre la transformación real, cuando tomas lo que sabes y lo conviertes en algo propio, en una idea, en un sistema, en una creación. Porque la síntesis es lo que convierte conocimiento en identidad, y sin identidad todo se queda en potencial. Ahora hay un punto crítico que la mayoría evita: la zona de aburrimiento. Ese momento donde ya no hay emoción, pero aún no hay maestría. Ese espacio incómodo donde parece que no pasa nada. Ahí es donde se decide todo, porque si te quedas, cruzas el umbral, y al cruzarlo algo cambia. Empiezas a ver patrones más profundos, empiezas a conectar ideas, empiezas a crear desde otro nivel. Pero si te vas antes, vuelves al inicio, otra vez y otra vez y otra vez. Por eso no es que no puedas lograr profundidad, es que nunca te quedas el tiempo suficiente para alcanzarla. Pero incluso si logras esto, hay algo más que necesitas: dirección. Porque sin dirección, tu curiosidad siempre te va a dispersar. Necesitas una estrella polar, una misión lo suficientemente amplia para permitir múltiples intereses. Pero lo suficientemente clara para que todo tenga sentido. No se trata de limitarte, sino de alinear, de hacer que todo lo que exploras apunte hacia algo mayor. Porque cuando tienes una dirección, dejas de ver tus intereses como distracciones y empiezas a verlos como piezas. Y aquí viene una de las decisiones más difíciles: decir no. No a lo irrelevante, no a lo que no aporta, no a lo que no conecta con tu dirección. Porque cada vez que dices sí a algo nuevo, estás diciendo no a profundizar en algo existente. Y si no eliges conscientemente, el entorno va a elegir por ti. Y siempre va a elegir lo nuevo, no lo importante. Cuando haces todo esto, algo cambia profundamente. Dejas de ser un buscador de novedades y te conviertes en un sintetizador. Alguien que no solo aprende, sino que conecta. Que no solo explora, sino que integra. Que no solo inicia, sino que transforma. Y ahí es donde aparece algo que antes no tenías: coherencia. Porque todo lo que hiciste antes empieza a encajar. Nada fue en vano. Todo era preparación, pero solo se vuelve valioso cuando lo unes, cuando lo conviertes en algo que otros pueden ver y tú puedes sostener. Y entonces entiendes algo que cambia tu definición de libertad. La libertad no es poder empezar cualquier cosa. Eso es fácil. La verdadera libertad es poder terminar lo que realmente importa. No porque te obligas, sino porque elegiste quedarte. Y eso es un nivel completamente diferente de poder. Ahora quiero que pienses en algo. Ese patrón que has repetido tantas veces, ¿realmente es falta de disciplina o es un sistema que nunca te enseñaron a usar correctamente? Porque si entiendes esto, no necesitas cambiar quién eres, solo necesitas dejar de traicionarte y empezar a dirigir tu propia mente. Te leo en los comentarios. ¿En qué momento sentiste que ibas a otro ritmo que los demás? Si sientes que tu forma de pensar no encaja en lo normal y quieres entender tu mente polímata, este contenido es para ti. Si te aporta valor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Profundiza en esto, porque lo que crees un problema puede ser tu mayor ventaja. Nos vemos en el próximo video.